Nosotros somos David y Javi. Llevamos trabajando en Drupal desde 2021 prácticamente. Entonces os dejamos aquí lo que son nuestros datos de contacto por si nos queréis hablar o lo que sea. Entonces, ¿te quieres presentar? Bueno, pasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver Drush un poco de una manera más avanzada. Entonces, primero tomamos 30 segundos de introducción de qué es Drush. Vamos a ver comandos que son un poco más interesantes, que igual igual a algunos se os escapa. Vamos a ver cómo hacer que Drush funcione en otros entornos, es decir, cómo conectar nuestro entorno local con un entorno de producción y comunicar Drush. Vamos a ver cómo podemos extender un poco lo que es la funcionalidad de Drush para ampliar un poco su código. Vamos a hacer un poco de competencia con la charla de nuestros compañeros de al lado y vamos a ver cómo podemos implementar un poco de inteligencia artificial en nuestros comandos para poder generar código de manera automática con un simple prompt. Y por último, si nos da tiempo, vamos a ver cómo crear nuestros propios atributos de Drush. Muy bien, pues vamos allá. Lo primero, la introducción y un poco de qué es Drush, ¿no? Pues Drush viene de Drupal y Shell, ¿no? Si nos metemos en la página oficial de Drush, nos dice en la primera línea que es un intérprete y una interfaz de desarrollo de comandos para Shell, para Unix, para interactuar con entornos de Drupal, con bases de datos y tal. ¿Esto qué significa? Que nos da una serie de comandos que nos permiten interactuar con nuestro entorno, con nuestra base de datos y nuestro entorno de Drupal, y además nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestros propios comandos para extender esas funcionalidades. Para instalarlo, como supongo que sabréis, lo podemos gestionar a través de Composer, con el Composer Require Drush, y además, pues bueno, esto en concreto sería en proyecto, y si lo queremos a nivel global, pues le pasamos el parámetro de Require Global. Y además, si queremos no estar lanzando todo el rato el /vendor, bin y el ejecutable, pues bueno, no os olvidéis de añadirlo a la ruta del ejecutable, a la variable de path de vuestro usuario. Y bueno, pues depende de si tenéis muchos proyectos, la página de documentación recomienda utilizar /vendor bin si tenéis muchos proyectos, y si solo tenéis uno, pues directamente el path al ejecutable. Vale, aquí hemos puesto una tablita que no creo que se vea mucho, pero bueno, porque la tengáis presente, de las compatibilidades de versiones de Drush con las de Drupal, y además hemos puesto un link a un poco de información sobre Drush 14, que se presentará, si no me equivoco, en la DrupalCon de Viena. Sí. Ok, vale, pues vamos a repasar un poco los comandos que nos han parecido interesantes o relevantes para esta charla, ¿vale? Lo primero de todo, y como buenos desarrolladores, pues Drush Topic es la documentación de Drush. Es como entrar a la página web, pero en vuestra terminal. Se parece un poco al man de Linux, de Unix, ¿vale? Y bueno, pues os saca un desplegable con todas las documentaciones que están implementadas, y simplemente con las flechitas bajáis y elegís la que os gusta. Esto es para introducción, ¿no? Después, también, cuando estamos operando con Drush, nos ofrece un comando que se llama Drush Complete, que si lo lanzamos con --help, lo que nos va a dar es una guía de instalación para nuestro shell de elección. En este caso están implementados Bash, Fish y ZSH. Yo lo he hecho en Bash porque es el que más suelo usar. Y luego, si le pasamos un parámetro, uno de estos tres shells, pues lo que nos va a generar es un script que nos va a permitir autocompletar los comandos. Yo no lo conocía hasta que preparé la charla, y la verdad es que me parece chulo porque pues bueno, nos ahorra tiempo, que a nosotros nos gusta mucho tabular, ¿no? Y rellenar las cosas. Aquí he puesto un poco el vídeo de primero el help, que te dice cómo instalarlo, y luego si le pasas el parámetro, en este caso le pasamos bash, pues te genera lo que tendría que ir en nuestro .bashrc, ¿vale? Pero da igual, no hace falta que le hagáis mucho caso. Hemos preparado un pequeño repositorio, si lo queréis visitar, que tiene 4 líneas de cómo hacerlo automáticamente para que se active en DDEV y en Docker Compose. Bueno, pues por un poco de comodidad en vuestros proyectos, ¿no? Vale, otra cosa que nos gestiona Drush son las cachés. Descubrí hace poco un comando bastante interesante que es drushtr, no sé si lo conoceréis, pero bueno, lo malo que tiene drushtr es que te limpia todas las cachés del sitio, es un poco demasiado destructivo para según qué cosas, ¿vale? Entonces, pues tenemos algunos que apuntan un poco más específicamente. Tenemos el caché clear, que nos saca las bins de nuestro proyecto y las podemos limpiar más específicamente para limpiar solo un segmento, ¿no?, de nuestras cachés. Tenemos también el caché tag, si queremos ser todavía más específicos,
o específicas con las cachés que estamos limpiando, pues si queremos ir específicamente a por los del nodo o a por los de un nodo específico, pues utilizamos el Drush cache tags y lo invalidamos. Vale, y por último el cache worm, que está implementado dentro del Drush deploy a partir de Drupal 11.2, la versión de Drush, no me la sé exactamente, 13 y algo, 12 y pico, 13 y algo. Bueno, lo que hace es calentar las cachés, no generar algunas de las cachés después de que las hemos limpiado, para que ese primer usuario que entre en la página no se encuentre un tiempo de carga tan elevado. ¿Vale? Luego, hemos pasado al namespace de Entity. Tenemos tres comandos disponibles que nos han parecido chulos. El Entity Delete, que nos permite borrar contenido de cualquier entidad en masa. Por ejemplo, aquí estamos borrando todos los contenidos de tipo artículo. Y pues nada, simplemente nos dice si seguro que los queremos borrar y los borra. También lo podemos acotar, si no me equivoco, ¿no? Entre nodos. Sí, esto sirve tanto para nodos como para términos, como para usuarios y creo que incluso está para Web for Submissions o entidades custom. Sí. Vale. Por otro lado tenemos... no he pasado de... Ahora sí. Algo parecido para actualizar todos los nodos en masa. Por ejemplo, esto puede ser útil si estamos actualizando los alias de un tipo de contenido de un tipo de entidad. En vez de tener que ir uno por uno dándole a save para que nos genere el nuevo alias, bueno, aunque él tiene un botoncillo de generar también. Pero bueno, si lo queremos hacer desde terminal, pues le podemos pasar que nos haga un save en todos los nodos de un tipo y esto pues nos lo actualizará. También podemos publicar o cambiar despublicar o cambiar el moderation state directamente desde la terminal. Y acabando con el entity save, con el entity, pues también tenemos el create, que nos saca el formulario de creación de entidades directamente a la terminal. Este es verdad que es más cómodo por interfaz directamente desde Drupal en la web, pero hoy está la posibilidad de crearlo desde la terminal y simplemente te saca el formulario con todos los campos y tú los vas rellenando. Vale, en cuanto un poco por seguridad en nuestros locales, hemos puesto el Drush SQL Sanitize, que reemplaza los datos que están marcados como sensibles, como emails o contraseñas, con datos dummy. Y nosotros podemos elegir, si no queremos que algún campo nos lo sanitice, por lo que sea, o si queremos elegir el formato de salida para que tengan un formato específico, pues se lo podemos indicar al comando y lo lanza directamente. Vale, de cara a cuando estamos desarrollando y se nos rompe algo, que no suele pasar, pero tenemos el Watchdog Tail, ¿vale? Que lo que está haciendo es mostrar a tiempo real los logs que se están guardando en la base de datos. No necesitamos estar lanzando todo el rato el comando, estar comprobando la página de logs de Drupal, o incluso si no podemos comprobar la página de logs de Drupal porque por lo que sea nuestro site se ha caído o está dando un error, pero sí que se están registrando en base de datos, pues nos podemos venir al Watchdog Tail y verlo en tiempo real. De hecho, el Watchdog Show te muestra los últimos, también puedes sacar unos cuantos, pero el Tail lo está haciendo a tiempo real, ¿vale? Y luego ya venimos al Drush Generate, que como desarrolladores de código nos ha parecido muy importante, posiblemente lo hayáis tocado ya, pero lo teníamos que mencionar, ¿no? Nos da un montón de plantillas para generar nosotros código y con esto nos genera pues, esqueletos de pues, todo lo que nos ofrece, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos hecho primero un modulito muy pequeño por enseñarlo. Si hacemos Drush Generate Module, nos genera el esqueleto de un módulo con el input, ¿vale? Le sacamos el módulo, o sea, el nombre del módulo, el nombre máquina, una descripción y con esto ya elegimos si queremos un archivo .module que nos lo va a hacer vacío y un archivo readme que nos lo va a hacer lleno pero con to-dos, ¿vale? Y si tiene alguna dependencia. Y con todo esto ya nos genera el esqueleto del módulo ya listo para hacerle un enable y rellenarlo con nuestro código, evidentemente, ¿vale? Luego, otra que nos ha parecido interesante en los servicios, por mencionar esta, pero son muy parecidos con otros tipos de generadores, que podemos, aquí lo que nos ha parecido chulo es que podemos indicarles si tienen dependencias y además Drush tiene su propio buscador. Si empezamos a escribir nos va rellenando las dependencias y nos prepara directamente el services.yaml con las dependencias y el método create creo que también lo mete. Y nos genera toda la estructura para el servicio. Si le hemos indicado que esté en un módulo y no existe ese módulo, nos lo crea y si no, nos lo mete directamente en el módulo. Y ayer hablando con un compañero nos dijo que también utilizaban mucho el Drush Generate Entity, así que lo hemos introducido también. Este formulario es un poco más largo, pero también genera muchas más cosas.
¿vale? Nos permite, bueno, dentro del namespace de Generate Entity, nos permite generar bundles, entidades de contenido, que es la que estamos viendo ahora, y también entidades de configuración, ¿vale? Nos permite hacerlo fieldable, hacerlo revisionable, nos genera todas las acciones de crear, editar y borrar, todos los routings, ¿vale? Entonces, es muy útil para en un momento generarnos una entidad y empezar nosotros a customizarla. Pero lo interesante de esto es que nosotros podemos crear nuestros propios generadores, que esto es un poco meta, ¿no? Si le lanzamos un Drush Generator, lo que nos va a generar es un generador de Drush. ¿Esto qué significa? Nos genera una .twig y una clase de PHP. Nosotros le decimos dentro de la clase de PHP qué es lo que vamos a querer generar. Esto es un poco por la estructura, por ejemplo, si le decimos que nos haga un módulo, pues nos lo va a poner en una carpeta a un nivel distinto que si le decimos que es un componente de módulo, ¿vale? En este caso vamos a generar un componente de módulo pequeñito y aquí le estamos diciendo, no sé si se verá, pero bueno, al final de todo se le dice los archivos que quieres generar a través de tu código y además la plantilla que quieres utilizar. En este caso hemos usado las de example, ¿vale? Entonces, esta será la twig, ¿vale? Que como vemos es como un archivo normal de PHP, pero es .twig y lo que le estamos pasando es las variables que va a recoger el generador. Y luego cuando nosotros hacemos un Drush Generate con este generador que hemos creado nosotros, nos va a crear, en este caso solo es un archivo, pero nos va a crear un archivo .php a través de la twig, modificando sustituyendo las variables. Entonces, si necesitamos crear algo en masa o muy repetitivo, podemos crearnos nuestro propio generador o dárselo a otras personas y a partir de eso, pues generar todo lo que necesitemos. Y por último, como comandos interesantes, tenemos el SQL Sync, por si necesitamos sincronizar bases de datos entre entornos, ¿vale? Para esto vamos a necesitar un par de comandos instalados en cada entorno, el rsync y el MySQL, y además vamos a tener que configurar los aliases, que lo vamos a ver en un momentito, para que Drush sepa dónde atacar cada cosa, ¿vale? Sincroniza la base de datos, pero no sincroniza los files. Para eso pues podemos utilizar, por ejemplo, el módulo de Stagefile Proxy, pero sirve, por ejemplo, para traerte la base de datos de producción a tu local si es necesario, ¿vale? O operaciones entre entornos. Ok, vale. Le podemos personalizar también si queremos que solo nos traiga algunas tablas, si queremos que algunas tablas sean solo keys o lo que necesitemos. Ok, vale, pues hemos hablado de los alias, vamos a configurarlos ahora. Nosotros podemos hacer que Drush actúe sobre otros entornos. Para ello tendremos que crearnos una carpeta de configuración de Drush, que Drush va a descubrir las configuraciones en este orden de preferencia, ¿vale? Nosotros para este proyecto creo que las hemos puesto en /drush, en site /drush, pero bueno, las va descubriendo así, ¿vale? Entonces, nosotros podemos crear con nuestro Drush Generate que hemos visto antes, hay un generador de alias, entonces necesitaremos en nuestro config directory meter uno que será myenv.site.yaml y ahí vamos a configurar los alias, ¿vale? Lo más importante suele ser el root, que es donde va a estar la raíz de Drupal, el URI, que es la URL que nos sirve el Drupal, el host, que es el host al que va a atacar, y el usuario que vamos a utilizar en el entorno remoto, ¿vale? Otras opciones que podemos utilizar es SSH, si no tenemos el puerto por defecto abierto, pues le indicamos el puerto. Opciones por defecto al lanzar comandos, por ejemplo, si siempre que voy a lanzar el theme va a ser con un -yes, pues le puedo decir que por defecto utilice el -yes. Y si estamos utilizando Docker, pues le podemos decir que la conexión la haga por Docker en lugar de por SSH. Vale, hay un alias especial que es el self, que es el self.alias.yaml y no necesita que le pongamos delante el prefijo a la hora de llamarlo. Y los alias registrados se registran en todos, es decir, yo he creado el self.prod y los demás alias, los demás sites que tengo también han registrado el test.prod y el live.prod. Ok, y luego en nuestro archivo de configuración le podemos decir que busque en otros sitios. Vale, y lo que necesitaremos será tener las conexiones SSH configuradas entre ambos entornos, básicamente, con la public key y los non-host y los authorized keys. Pues vale, venga, vamos a ver cómo extender nuestros comandos. Al igual que Drupal, Drush también tiene sus propios hooks, ¿vale? O sea, lo que podemos hacer es ampliar las funcionalidades de nuestros propios comandos y esto lo podemos hacer directamente desde un módulo custom o desde una carpeta en la raíz del proyecto. Entonces aquí os he dejado desde donde se instalaría
qué contendría lo que es la carpeta y cuál tiene que ser el contenido del fichero YML. Entonces, ¿para qué nos sirven estos hooks? Lo que podemos hacer es editar los resultados, extender la funcionalidad, interceptar las ejecuciones o incluso prohibir el uso según el entorno en el que estemos. Entonces, para poder utilizar estos hooks tenemos que hacer un uso de la clase Hook Manager que os he puesto aquí. Y os he dejado, si entráis en el Hook Manager vais a ver que están todos estos hooks creados, que son los que se pueden usar, pero bueno, no los vamos a ver todos, sino vamos a ver un poco los más utilizados y más útiles para mi gusto, que son el pre y el post, que se ejecutan antes y después de la ejecución del Drush, el replace, que sirve para sobreescribir totalmente la funcionalidad de un comando, y el alter command hook es para editar el resultado que nos vaya a enseñar. Entonces, pues bueno, aquí os he puesto cómo se usa. Tenemos que extender la clase drushCommands y hacer uso de la clase Hook Manager. Entonces, aquí un ejemplo de cómo sería el pre-command hook. Tenemos que hacer uso del atributo hook y declarar que vamos a usar el command hook. En el target le vamos a especificar qué comando de Drush queremos usar. En este caso yo he puesto el CR. La función la podemos llamar como queramos. En el caso del pre no necesitamos ningún tipo de argumento y en este caso no me he roto mucho la cabeza y he puesto que ponga un simple mensaje de cuándo se va a lanzar. Entonces, cuando hacemos un drushCR, pues antes de que se ejecute lo que es la función del cache reveal, pues ya nos saca esta funcionalidad. Entonces, en target podemos especificarle cualquier tipo de comando y si le especificamos un asterisco, se va a utilizar en todos los comandos. Aquí la diferencia un poco entre usarla en un módulo custom o usarlo en la raíz de Drupal es que si lo utilizamos en un módulo de Drupal podremos controlar cuándo se va a ejecutar o cuándo no estos hooks en base a si habilitamos o deshabilitamos el módulo, y si lo utilizamos desde la raíz se va a ejecutar siempre, pero no vamos a poder utilizar los propios servicios de Drupal, ¿vale? Porque estos hooks se van a ejecutar antes de que cargue Drupal. Entonces, si queremos aquí hacer una instancia de cualquier servicio de Drupal, no nos va a dejar porque todavía no ha cargado Drupal. Y si lo hacemos desde un módulo custom, sí que podemos utilizar esas instancias, pero no todos los comandos se pueden extender, ¿vale? Hay algunos que, por ejemplo, el cache reveal, el SQL dump o el SQL o estos que son de SQL no se pueden extender desde lo que son los módulos, o sea, no llega a interceptarlos. Entonces tenemos el post, que el post es exactamente lo mismo que el pre, declaramos el atributo, pero en este caso le vamos a pasar dos argumentos, que uno es el resultado de lo que nos devuelva la función y el otro es el command data, que el command data es el resultado, es el target que nosotros le estemos poniendo. Entonces en este caso es lo mismo que en el pre, le vamos a decir que estamos ejecutándose al terminar nuestro comando, y entonces cuando lancemos un drushCR, pues esta funcionalidad se va a lanzar justo después de nuestro comando. El replace, en este caso he escogido el drushPMU, que es el de deshabilitar un módulo. En este caso, los argumentos que les tenemos que pasar son exactamente los originales del target al que estemos atacando. Es decir, van a variar, por ejemplo, el PMU, que por ejemplo ponerle si estamos haciendo un reemplazo del cache reveal, que el cache reveal, por ejemplo, lo que tiene es un array de datos de argumentos. Pues en este caso el PMU lo que tiene son argumentos múltiples. Entonces, en este caso los ejemplos que he puesto es que si estamos en producción no se puede ejecutar el comando, y en el caso de que no estemos en producción, pues que antes me pregunte si queremos desinstalarlo o no. Y a la funcionalidad pues podemos continuar lanzando el mismo módulo disable o podemos hacer la funcionalidad que nosotros queramos. Y luego tenemos el alter result, que en este caso yo he puesto de ejemplo el cron. El cron normalmente cuando lanzas un resultado no te devuelve absolutamente nada, solo se ejecuta lo que es la función, pero si le alteramos el resultado, en este caso le he puesto que cuando se inicie el cron me ponga un contador y cuando termine de hacer el resultado le altero, y el resultado que le he puesto es que me da un array y me va a decir pues se ha ejecutado en 0,09 segundos, ha ido bien y la fecha en la que se ha lanzado. Ok, pues Drupal es una comunidad y por lo tanto pues nosotros podemos contribuir estos comandos, ¿no? Nuestros propios comandos, y podemos darle la oportunidad a la gente de que extienda nuestro código, ¿vale? Para eso vamos a utilizar custom hooks para que otro módulo, otro comando custom de Drush pueda interactuar con nuestro propio código, ¿vale? Tendremos que implementar las dos clases que se muestran aquí, importarlas e implementarlas.
¿Vale? Y luego, cuando estemos programando nuestro código, pues le podemos utilizar el get custom event handlers, ¿vale? Para buscar todos los hooks que tengan el target, tal y como ha definido David, que nosotros hayamos escrito. ¿Vale? Después, en concreto, por ejemplo, los ejemplos que hay en Internet, bueno, que ahora os comentaremos, son iterar sobre estas funciones y lanzarlas. Y estas funciones pues, pueden recibir argumentos como por ejemplo esta que le hemos pasado, depende de lo que le llegue, pues escribe una cosa u otra. Primero, si lo lanzamos sin extender, sale solo Hello World, luego habilitamos el módulo con el comando y entonces ya pues sigue hablando, ¿no? Vale, algunos módulos o para qué podría servir esto, o algunos módulos que utilizan o comandos que permiten extensión de hooks custom. Pues, por ejemplo, los comandos de caché que te permiten, pues, si estás definiendo nuevas beans, por ejemplo, decirle que ataquen allí, o los de sanitización de SQL que hemos visto antes, pues le podemos decir si nuestro módulo está creando algún field que vamos a considerar sensible por lo que sea, porque estamos creando una entidad que tenga un field sensible, le decimos, mira, este también me lo borras. Entonces vamos a ver cómo crear nuestros propios comandos de Drush. Antes de la salida de Drush 12.4, para crear nuestros propios comandos teníamos que crearnos un archivo de services donde nosotros le indicábamos que en los tags íbamos a utilizar el .drush command y en la clase le íbamos a especificar cuáles vamos a utilizar. Y luego teníamos que, si queríamos utilizar una inyección de dependencias, pues teníamos que crear nuestra propia clase de services. Pero desde la versión 12.4 esta forma de crearlos se ha facilitado muchísimo, ya no hace falta crear ningún tipo de archivo, un tipo de archivo de services, ya que únicamente extendiendo el trait de drush commands ya nos funcionaría, la clase, perdón. Y para los servicios, haciendo un use auto-aware thread, ya no hace falta que creemos ningún tipo de función create, ¿vale? Porque el auto-aware thread por dentro es un propio método create que lo que hace es que te recoge todos los parámetros que tú le pases en el constructor y automáticamente ya te reconoce todos los servicios que vosotros le pongáis, a magia negra, si me permitís. Entonces, hay algunos comandos que sí que es verdad que algunos servicios que no los reconoce. Entonces, como pongáis mal algún servicio, aquí no os lo va a reconocer y no va a funcionar el comando Drush, un poco jodienda. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso sin tener que crear un método create? Podéis utilizar el atributo AutoWire y le especificáis cuál es el servicio que queráis usar. Entonces, de esta manera ya os va a funcionar. Entonces, esto es útil, por ejemplo, si creáis una clase que es un servicio custom, seguramente el AutoWire thread igual no lo reconoce, pues utilizáis el AutoWire y le especificáis que el servicio se llama así. Entonces, ¿cómo lo podemos crear? Al igual que ha comentado Javi antes, para el Drush Generate tenemos muchos elementos, pero también tenemos el Drush Generate, Drush Command file. Entonces, una vez lo lancemos, nos va a especificar el nombre del machine name del módulo. Si no existe el módulo, nos lo creáis. Si existe, únicamente nos crea una clase. Le decimos si queremos inyectar dependencias. En este caso, pues decimos que sí. Tendremos un selector y les decimos las que queramos. Aquí, muy importante decir que en la clase tiene que contener la palabra commands o command. O sea, muy importante. Si no lo ponéis, no va a funcionar básicamente el comando, no lo va a leer. Entonces, y luego, pues, si ejecutamos lo de antes y lanzamos un drush list, veréis que ya nos aparece dentro del listado de comandos para poder utilizar. Entonces, vamos a desgranar un poco lo que es el comando, cómo lo crea. Cuando creamos, desde la actualización de PHP 8.3, antes los comandos se definían con las anotaciones. Ahora se utilizan los atributos, que para mí, si me preguntáis, me parece mucho más cómodo que no las anotaciones, porque parece que estáis poniendo comentarios y ya está. Entonces, con los atributos lo que tenemos que especificarle es el nombre del comando, que normalmente por convención es el nombre del módulo y la funcionalidad, y ya luego los alias, los argumentos, que son los argumentos que le vamos a pasar a la función, y luego las opciones, que son que cuando ponéis un comando que van con guión, y el nombre de la opción. Y luego el usage es cuando hacemos un drush help del comando que estamos haciendo, son como descripciones para que sea un poco más útil. Entonces aquí, en la página oficial de Drush, pues tenéis un poco los más usados. Y esto, bueno, un poco de definición de lo que acabamos de hablar ahora, el usage. Luego también hay algunos que son más específicos, como por ejemplo el Validate Modules Enable, que son validadores,
que lo que nos permite es que antes de que se ejecute el código valide el módulo que estamos usando. Es decir, en este caso he puesto el ejemplo del Migrate Tools, pero le podéis poner todos los módulos que queramos. En este caso, en el comando que hemos creado, si el Migrate Tools no estuviera instalado, pues el comando no se lanzaría. Nos daría un error de que hace falta esta dependencia. Entonces aquí os he puesto un listado de todos los atributos de todos los que hay. Entonces, pues si los queréis ver, tenemos los 4 primeros que hemos visto, el del Topics, que es muy parecido al del Usage, el del Validate Modules Enable, que es el validador de módulos, el de Bootstrap es para decirle un poco qué información queremos que cargue antes el Drush, el Field Labels, el Default Fields y el Filter Default es para especificarle como si la salida va a ser en formato tabla, pues para especificarle las columnas y las filas. El Complete es para ayudar en el autocomplete que ha explicado al principio Javi. Format es para especificar si lo queremos en formato XML, en formato JSON, en formato tabla, lo que sea. Y el mark obsolete hidden es para, pues si es un comando que ya lo tenemos obsoleto, lo que sea, lo que hace es que nos lo oculta del Drush list. Entonces, vamos a ver un poco cómo podemos implementarla ya en nuestros propios comandos de Drush. ¿Qué vamos a necesitar? Primero de todo, vamos a necesitar un API, es obvio, descargarnos el módulo de AI, descargarnos el módulo de las keys para configurar nuestra API y luego el proveedor que queramos usar. En este caso, los ejemplos que vamos a mostrar va a ser el de ChatGPT, que es el de OpenAI. Entonces, el módulo de AI ya nos ofrece unos servicios para podernos conectar a sus funciones. Entonces, solo componen estas clases. Si hemos conectado bien la API, ya podríamos usarla automáticamente. Entonces, esto os hemos puesto la captura aquí, pero si entráis al módulo de Drupal AI también lo podéis copiar directamente. Importante, pasarle un prompt específico. O sea, tenemos que pasarle un prompt para poner en contexto a Drupal. Es decir, ¿qué queremos que nos genere? En este caso, hemos creado un módulo que lo hemos contribuido y os vamos a poner un enlace por si lo queréis descargar, que lo que va a hacer es que nos va a generar código automático a través de un prompt. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos ponerle en contexto a Drupal. Le vamos a decir, oye, eres un programador de Drupal que eres capaz de generar módulos, temas. En este caso también puede generar configuraciones, lo que sea. Devuélveme únicamente un JSON con esta forma. O sea, no me devuelvas ningún mensaje ni nada. O sea, devuelve únicamente el type, si es un módulo o un tema, elígelo tú en base al prompt que te pongamos. El package name, el nombre del módulo que le vayamos a poner si nos lo especificamos. El base path, dónde va a guardar lo que vaya a crear. Y en files es donde viene lo importante, le vamos a especificar el path, que va a ser el nombre que va a poner ChatGPT en este caso. Y en contents va a ser el contenido PHP de lo que vaya a hacer. Le ponemos las normas, decide tú el type, decide tú el base path. En files path me tienes que decir únicamente el código PHP, genérame los archivos mínimos pero funcionales y no me des ningún tipo de explicación, o sea, solo dame este JSON. Entonces, luego cuando ya tenemos la funcionalidad, lo que podemos hacer es recorrer lo que es el data files, ¿vale? Y aquí ya podemos, si lo recorremos, le especificamos el nombre del directorio que va a crear y en el file put contents lo que va a hacer es que va a meter todo el PHP y nos va a crear los archivos. Entonces, aquí un pequeño ejemplo de cómo funcionaría. Decimos, Drush, iGen, creamos un módulo que nos permita registrar reservas en un hotel. Como yo soy backend, le he puesto añadir estilos bonitos porque no tengo ni idea de CSS y ponme test unitarios. Entonces, lo que va a hacer es que nos va a decir, vale, pues el proveedor es OpenAI, el modelo GPT-5, que esto es configurable desde el módulo de IA, y directamente pues ya nos crea todo el módulo entero. Vale, aquí le he puesto la opción de si queremos habilitar el módulo o no. Y ahora se va a abrir la carpeta. Si recargamos, pues veis el módulo ya se ha creado. Si entramos, pues veis que está todo bastante completo. El routing, pues ya nos crea lo que es el routing para poder entrar. El controlador, el formulario, el controlador, los servicios, ya nos lo crea todo. O sea, todo lo que hemos visto antes en el Drush Generate, ya os podéis olvidar porque desde aquí ya lo podemos crear todo. Entonces esto pues lo mismo, pues serviría tanto como para módulos, para temas, para configuraciones ya está puesto. Le podemos poder decir, por ejemplo, créame un wareform, créame una vista que me liste todos los artículos que yo que sé, créame una taxonomía, créame un content type, tal, pues ya lo genera todo absolutamente. Entonces aquí este es el ejemplo del módulo que ha creado, nos ha creado ya este módulo, ya con la funcionalidad completa, le especificamos el correo, el teléfono, la fecha de entrada, la fecha de salida, los huéspedes que van a estar, el tipo de habitación, si va a ser pues, una suite, si va a ser doble o lo que sea. Y así confirmamos
ya confirmamos la reserva, pues ya nos da las gracias. El módulo lo ha generado, perfecto. O sea, aquí cabe decir que la funcionalidad de la IA va a depender un poco del modelo que estemos usando. O sea, en este caso estamos utilizando GPT-5, lo ha hecho muy bien, pero he probado con ChatGPT 4, por ejemplo, y no es tan preciso. Entonces también va a variar mucho del timeout que tengamos y la perfección también pues dependerá un poco de a veces cómo le dé la IA. O sea, ya sabéis que hay veces que la primera nos da los resultados y hay veces que nos lo da la quinta. Entonces, depende todo un poco de cómo le dé ese día. Entonces, hemos contribuido este módulo hace un día o dos. Entonces, si queréis utilizarlo, queréis ayudarnos a contribuir y a mejorarlo, pues podéis hacerlo. Entonces, por último, vamos a ver cómo crear nuestros propios atributos. Perdón, que lo he puesto mal. Tenemos que crearlos desde el módulo en el que estemos utilizando el Drush. Creamos la carpeta attribute. Al principio la declaramos attribute con el target method. En este caso hay muchos más métodos que os los he dejado aquí puestos. Y si en este caso vamos a crear un validador, pues tenemos que extender la clase validator base e implementar la interfaz que ya nos va a generar esta clase. Y aquí ya le ponemos la funcionalidad que nosotros queramos. Y ya en el argumento, en el comando drush que ya hemos creado, ya podemos llamar al atributo y por ejemplo, este comando se va a lanzar solo si la funcionalidad de validate, por ejemplo, este comando solo se puede ejecutar si es jueves. Entonces ya con esto ya funcionaría. Entonces pues nada, esto es un poco toda la charla. Espero que os haya gustado, os haya parecido útil. Y podéis preguntar si tenéis alguna duda. Bueno, parece que ha quedado bastante claro, así que me alegro bastante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Aquí delante. Vale. Me han surgido varias preguntas, pero ahora mismo la que me acuerdo es el último slide. El módulo que habéis creado, que usa el prompt y tal, al final lo que te hace es crearte el módulo entero con todo eso, pero ¿qué pasa si a mí no me gusta lo que ha creado y quiero seguir con el prompt? Tengo que ejecutar el mismo comando y me va a volver a crear todo de nuevo. De momento, o sea, el módulo está en una versión muy inicial. O sea, la idea es que todos podáis contribuir, podéis ayudar. De momento solo creas, no editas. Tú le puedes decir al módulo, si tienes el módulo creado, oye, añádeme un readme, añádeme un formulario y tal. Si ya existe el readme o ya existe la clase, lo que te va a hacer es que te lo va a sobreescribir. Lo va a sobreescribir. Lo va a sobreescribir, no lo va a hacer. Entonces, la idea un poco aquí es ya entre toda la comunidad ir mejorando este prompt para que pueda editar y podamos darle contexto, sobre todo porque ahora mismo lo importante es que de momento no tiene contexto de Drupal, entonces lo que te crea es un poco en base a lo que el crea considera. Sí. Así que es. ¿Bien? ¿Pregunta más? Pues muchas gracias.